I'm Jacqueline Duperrouzel, and I'm a Neuropsychology Fellow Doctor at Nicholas Children's Hospital. Hola, soy la doctora Cristina Sadurní y soy becada de Neuropsicología aquí en Nicholas Children's Hospital. Today, let's talk mental health about the political unrest in our neighboring Caribbean countries, such as Cuba and Haiti. Hoy vamos a hablar sobre la situación política en los países vecinos y allegados a nosotros en el Caribe, como Cuba y Haití. The political unrest that's occurring in Cuba and Haiti and in other countries surrounding our nation are bringing a lot of advocacy and support to our community. It's especially important to talk to your children about this because they may have seen many of the demonstrations or protests occurring locally. Estos temas de situaciones políticas donde hay manifestaciones y protestas como las que están ocurriendo en Cuba y la situación en Haití puede causar que nuestros hijos se pongan curiosos y hagan preguntas sobre el tema. Así que hoy le vamos a proveer con tips de cómo hablar estos temas con nuestros niños y asegurarnos que tienen la información correcta. The first tip is to first realize how you may be feeling about these topics. Parents often may use different words and gestures in their home that their children may pick up on. As children typically mimic and mirror what their parents may do, it's important to be mindful of how you're describing and talking about these topics in your home. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y evaluar y procesar cómo nosotros como padres y adultos nos sentimos sobre el tema, ¿verdad? Hay que prestar atención a nuestras emociones, a nuestro lenguaje explícito, pero también a nuestros gestos y lenguaje no verbal cuando escuchamos las noticias, cuando hablamos del tema, para asegurarnos que nuestros hijos pues, no imiten y no perciban lo que estamos sintiendo y puedan entender de manera correcta cuál es la situación antes de reaccionar. Next, it's going to be important to see how your child may be feeling about these different topics and what they may know. So questions such as, what do you know about what's happening in Haiti or Cuba? Or what do you know about political unrest or these different topics? How do you feel about learning this? Are important questions to ask your children. Lo segundo que vamos a hacer es preguntarle a nuestros niños, por ejemplo, ¿qué saben sobre lo que está ocurriendo en Cuba o lo que ocurrió en Haití? ¿Cómo les hace sentir hablar de este tema? ¿Están interesados en aprender más sobre lo que está ocurriendo en estos países? ¿Saben lo que es una protesta o una manifestación? ¿Y cómo podemos ayudar a estos países desde acá, desde casa? It's also important to make sure that your child has limited exposure to unsupervised media outlet time, as well as exposure to news that maybe you're not monitoring. Symptoms such as behavioral withdrawal, which means that they're no longer interested in hobbies or things that they may once found pleasurable, or maybe physical symptoms like a headache or stomach ache, or even avoidance of school, may be different indicators that your child is very stressed about these different topics, or maybe that they're hearing things that aren't making them feel safe. Es importante que prestemos atención a los cambios en la conducta o los cambios emocionales en los niños en respuesta al estrés que estos temas puedan causar. Es muy importante limitar la exposición a las noticias, a la televisión, especialmente cuando no es supervisada. Algunos síntomas o lo que llamamos red flags, ¿verdad? Como por ejemplo que el niño deje de participar en eventos o hobbies que antes les interesaba, la falta de interés, mucho estrés o cambios físicos como los dolores de cabeza, dolores de barriga, son indicaciones de que los niños pueden estar teniendo un poco de estrés emocional y pueden estar relacionados a estos temas de crisis política en estos países. It's also important to use these different topics as a learning experience for your child. Providing your child with factual knowledge about different government and political systems are important for their understanding of these topics, especially if this is one of their first exposures to conflict between a government system and its people. Different types of governments, such as ours being a democracy, and how resolutions and how different ways to help conflict in a peaceful way are ways that you want to start teaching your child.
Es un momento perfecto para educar a nuestros niños y unirse como familia para discutir estos temas. Por ejemplo, se puede hablar sobre lo que es una manifestación, lo que es una protesta, lo que es una democracia versus otro tipo de sistema político o gubernamental como el de estos países, Cuba y Haití. Se puede también discutir cómo se puede manifestar una persona en diferentes países y cómo eso se ve aquí en Estados Unidos. Úselo para unirse como familia y educar a sus hijos en cosas que a lo mejor no aprendieron en la escuela o pueden revisar usando hechos y datos que sean concretos y no basados en opiniones o subjetivos. It's also important to empower your child to do things that they can feel like they're making a change and to have them take control of different situations that may make them feel stressed or anxious. So things such as doing familial activities like writing a letter to a congressman, engaging in dialogue with friends, peers, people in your community, or even other family members, and also engaging in peaceful protests as a family unit are all things that you can do together to empower your child to take control of situations that may make them feel a little uncomfortable. En estos momentos puede ser puede ser muy beneficioso unirse como familia para hacer actividades que ayude al niño a sentirse en control y que son parte de la protesta o de la manifestación si eso les interesa. Por ejemplo, pueden crear una pancarta juntos, pueden escribir una letra, una carta a un congresista, pueden discutir en familia sus opiniones sobre el tema, dependiendo obviamente del nivel de desarrollo y de la edad, pero son todas actividades apropiadas para discutir en familia que hagan que el niño se sienta un poco más en control y eso puede ayudar a manejar el estrés, que estos temas que pueden causar pánico y frustración y emociones muy elevadas puedan disiparse y sentirse un poco más en control. And the last and final tip is to continue the ongoing dialogue, checking in with your child, and realizing that this is not just a one-time event or activity to do with your kids. This is something that you want to continue doing as not only political unrest continues to unfold, but throughout their lives. So use this as a learning experience and as a way to get closer to your child. Por último, queremos decirles y exhortarles a que fomenten esta discusión en sus casas, que mantengan el diálogo abierto, que siempre mantengan la comunicación activa, que inviten a sus niños a tener estas conversaciones con ustedes y en el colegio, pues esto no es un evento que va a ocurrir solamente una vez. Esto es algo natural en los diferentes países y sistemas gubernamentales, así que enseñarles a los niños a comunicarse y hablar de esta manera puede ayudar a su desarrollo emocional, académico y cognitivo. Thank you so much for joining us today on Let's Talk Mental Health. We hope this helped you navigate this topic of political unrest and talking about it with your child. Esperamos que les hayan ayudado y que hayan disfrutado este tema. Esperamos que apliquen estas recomendaciones en su casa y nos vemos la próxima vez.